Fundación DPT, potenciamos el talento. Ustedes saben que en estos momentos, no se da solamente en nuestro país, sino también en el mundo en general, existe como una corriente muy particular de acoso especial entre chicos, el famoso bullying que le llaman, que ha generado realmente consecuencias en algunos casos muy graves. Como es un problema tan actual y porque necesariamente debemos charlarlo y debemos clarificar conceptos, hemos convocado a Sol Benarós, que es licenciada en Psicología, donde, bueno, con quien vamos a poder charlar y clarificar connotaciones especiales, el origen de todo esto, cómo se puede manejar, en fin, todo esto que a veces se escapa de las manos. Hay un caso reciente de una madre que en televisión estuvo sosteniendo que la hija le había pedido que la saquen del colegio porque la estaban agrediendo de manera tal de que si no la sacaban se iba a suicidar. Estas son las consecuencias graves de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, pero no soy yo quien tiene que hablar, sino nuestra invitada. Sol, gracias por venir. Por favor, muchas gracias, Luis, por es la el invitación. gusto. Sol, esto que estamos hablando realmente pasa por tu consultorio, en general, por todo lo que está ocurriendo. Y ustedes son las especialistas como para poder, bueno, analizar qué pasa. Sí, digamos que nosotros, dentro de la psicología tenemos una dimensión del asunto bastante panorámica, si se quiere, porque estamos hablando de bullying, que es un fenómeno que conlleva múltiples actores, ¿no? Múltiples factores que inciden en la aparición de este fenómeno. Cuando hablamos de bullying, bull es una palabra inglesa, es un anglicismo, ¿no? Usamos bullying como anglicismo, como palabra prestada de ese idioma. Y quiere decir, bull viene de toro, ¿sí? Hostigar, torear, esta cosa de acoso, de intimidación, que en Latinoamérica en general la usamos como acoso. Y el bullying es un fenómeno de violencia que sucede en el contexto escolar, ¿sí? Y tiene como característica, tal vez una de las fundamentales, y es que se produce de una manera sostenida en el tiempo. Es decir, que no estamos hablando de un conflicto circunstancial de violencia, sino de un hostigamiento, ¿sí? De una conducta sostenida que puede durar unos días, unas semanas e incluso durar por años. Tiene como protagonistas dentro de esta dinámica, si se quiere, a chicos y adolescentes principalmente, que van desde los 5 o 6 años hasta los 17, 18, en donde encontramos un rol de un agresor y un rol de una víctima, ¿sí? Es decir, que esta agresión se manifiesta hacia un chico que está permanentemente siendo hostigado de diferentes maneras, ¿sí? Porque el bullying puede darse de diferentes formas. Una manera es verbal, en donde los chicos se los gasta, se los carga, se les pone apodos, se los burla. Otra manera es física, en donde llegamos desde los mínimos golpes y llegamos a esto que vos mencionabas en la introducción. Mismo también físicamente podemos poner en esa categoría a los ataques a las pertenencias de los chicos, entonces de golpe se les rompen los útiles, se les sacan las viandas, se les esconden las cosas que llevan. Y también tenemos, podríamos denominarlo, un bullying social, en donde la consecuencia de este fenómeno es la exclusión del chico, es decir, se lo va marginando, se lo va aislando, ¿no? Por el propio fenómeno, eso es una consecuencia y el chico lo ves que queda sin amigos, solo. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos planteando más o menos la visión general de cómo se puede manifestar. Sí. Pero yo me pregunto y digo que son conductas individuales pero que se basan en el grupo. O sea, necesariamente el agresor necesita de la concurrencia del grupo o de 2 o 3 que lo tomen como líder, entre comillas, como para que él pueda proceder.
o no procede él y manda a proceder. Esto me parece Todo esto sucede y está buenísimo que lo plantees, porque justamente es una visión sistémica del fenómeno, que me parece que es algo que a veces se pierde de vista en los estudios sobre esta cuestión, en donde se estigmatiza al agresor o a la víctima y quedan trabados en una dinámica en donde hay una serie de espectadores, de amigos que van, de amigos tanto de la víctima como del agresor, si se quiere llamarlos de ese modo. Correcto. Que van observando el fenómeno y lo van callando. ¿Sí? Existe una cosa que se llama la ley o el código del silencio, en donde estos chicos, al no denunciar, entre comillas, o no ir a avisarles a un docente o a los papás o contar que hay un chico que está siendo sistemáticamente agredido, al callar esto, eso refuerza, es decir, fortalece que esta persona, que este chico que está agrediendo, continúa haciéndolo. ¿Sí? También tenemos que conceptualizar que en este cuadro, en este escenario, hay un docente que puede estar o puede no estar, es decir, es necesaria una detección temprana de cualquier agresión. En el ciclo vital en los chicos, en los periodos de desarrollo, por supuesto que siempre se dan conductas de agresión, digo siempre porque es una cuestión natural. El asunto es cuando se trata de una agresión producto de una dinámica razonable, donde los chicos pueden llegar a burlarse en una situación y es parte de un desafío y de una resolución de afrontamiento de los chicos, ¿no? En donde un adulto puede ayudar o puede mediar e incluso puede observar eso y dejarlos solos para que resuelvan y tengan habilidades, y a veces eso no sucede, ¿no? Me acuerdo, por leer, por investigar, por X motivo, Sí. Las distintas tendencias de la psicología, entre la del libre albedrío, primero el control, después el libre albedrío, y después ahora es como que frente al libre albedrío hay que contraponer ahora el control, ¿no? O sea, esto sistemáticamente tiene que darse y se dio en las escuelas, en los organismos de enseñanza, de esto de dejar libertad. Pero ¿hasta qué punto no es necesario los límites? O sea, esto es fundamental, ¿no? O sea, el límite tiene que existir porque es una forma de educar. Sin duda. El límite contiene. El límite es el gran contenedor. Pues va a ser que tengo una anécdota, esto siempre la menciono porque me llamó y me quedó grabado Jaime Barilco, en Los límites de los hijos. En la introducción él habla un poco de todo esto y semblanteando lo que va a ser después la evolución en el libro, él dice, imagínense ustedes que van en una ruta de noche cerrada, que no está marcada, que está libre, no tiene ninguna marcación y no tiene mucha luz, noche cerrada, todo perfecto. El conductor se siente como incómodo, ¿no? Como inseguro en cuanto a lo que está haciendo. Usted tenga la misma ruta, la misma noche cerrada, pero marque bien la ruta. Y el conductor va a ir específicamente por su lineamiento. Esos son los límites. O sea, no es imponer, es marcar el contenido dentro del cual uno puede manejarse. Un poco lo que está diciendo. Absolutamente, y eso está asociado con la libertad, paradójicamente, que a veces no se concibe de ese modo, sino por el contrario, ¿no? Sobre todo en estas edades en donde tal cual es necesario marcar una ruta, ¿no? Y en donde todo un sistema tiene que estar colaborando, no solo el colegio, sino también cuando hablamos de límites y hablamos tal vez de normas o de modos de convivencia, también es necesario, bueno, no me quiero meter en tu terreno, pero sí es necesario también pensar en legislación, ¿no? Con respecto al bullying. De hecho, en el mundo hay países en donde ya hay una ley anti-bullying, aquí hay proyectos, hay presentaciones, creo que en Córdoba en junio se aprobó una ley, pero es necesario, digamos, seguir trabajando con eso, seguir debatiendo con eso. ¿Cuál es el límite? Si pensamos en términos de violencia, a lo largo de la historia de la humanidad, si se quiere, estamos hablando de un concepto que es sociohistórico en un punto, ¿no? Es una conceptualización que implica ir regulándola, ir conceptualizándola y debatiéndola y generando límites desde el consenso y desde hacia dónde uno quiere ir. ¿Qué rol juega el entorno familiar en todo esto?
una variable fundamental, ¿no? Fundamental. Estamos pensando que si nos paramos del lado de la teoría del aprendizaje social, estamos hablando de modelos, ¿no? Estamos hablando de personas que todo el tiempo están dando el ejemplo y ese ejemplo es tan valioso para los chicos. Entonces, lo que pasa en la casa incide y es un factor claramente que va a modular la aparición de conductas. Si bien también hay últimos estudios desde una perspectiva neurocientífica en donde hablan de que hay ciertas predisposiciones que pueden venir desde cuestiones genéticas, pero nunca hablamos de algo genético por sí mismo, sino que siempre está el ambiente y el contexto funcionando para que eso se manifieste o no. Y ahí es tan importante el papel de los papás, la atención de los papás, el poder percibir, bueno, a ver, ¿qué pasa que está llorando más de lo habitual o no tiene ganas de ir al colegio? ¿Qué pasa si de golpe le encantaba ir a un montón de actividades extraescolares y de golpe empieza a evitarlas, empieza a decir que no tiene ganas de ir? ¿Qué pasa con los chicos que están retraídos, que hasta corporalmente, Luis, se nota estos chicos sí, entonces que obviamente eso también puede ser manifestaciones o signos, síntomas de otras cuestiones, pero está bueno estar alertas, preguntar en los colegios, preguntar a las maestras, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Que los maestros sepan que este fenómeno del bullying existe. Ahora, todo esto que vos estás diciendo me parece fantástico, pero dada la evolución de la sociedad en muchos aspectos y la involución en otros aspectos, este esquema de que trabaja tanto la mujer como trabaja el hombre, como la madre ausente o el padre ausente, o por cuestiones de trabajo no se presta atención, o porque en última instancia hay una serie de factores que las madres no le dan tanta importancia, no preguntan. Esto de algún modo se traslada a la conducta de los chicos. Entonces, ¿cómo podés llegar a detectar todo esto? Si no, cuando se produce el hecho definitivamente que no lo estás previendo. Es un gran desafío. El hecho, digamos, vos hablabas antes de varias circunstancias que hacen que el fenómeno se dé, y esto implica que para que exista el bullying, es decir, esta cuestión sistemática, antes tuvo que haber antecedentes. Absolutamente. Y esos antecedentes son los que son necesarios evaluar y que a veces por estas circunstancias de las familias estamos pensando en el rol de importancia que tiene el colegio para esto, ¿no? Que puedan de hecho diseñarse programas de intervención para este asunto, de prevención de este asunto. Mi querida Sol, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. Vamos a seguir tocando el tema porque me parece que es apasionante y es necesario. Y creo que es necesario. Así que siempre vas a estar invitada. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias por venir. Por favor.